muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos tu tiempo y muchísimas gracias por estar este sábado para proporcionar a la gente que está dispuesta a aprender más sobre la Unión Europea. A día de hoy consideramos que hay muchísima desinformación, sobre todo de lo que es la Unión Europea. Bueno, he visto el perfil de Karin, que es impresionante. Vi que estudias relaciones internacionales. Ahora mismo trabajas en el departamento de comunicación de un partido político. Y por supuesto, tienes un canal de YouTube que expresa totalmente lo que es la Unión Europea y todos los detalles de la Unión Europea. He visto que tiene charla con muchos empleados de la Unión Europea y representantes de la Unión Europea, con eurodiputados que me parecieron súper interesantes. También he visto que tienes una charla TED que vale mucho la pena verla. Soy muy fan de las charlas TED y Bit2Child está súper bien. También te aconsejo que lo veáis. También he visto que estás en cargo de algunos proyectos de la Unión Europea, especialmente uno de migración, que me parece súper interesante. Y me parece que es un placer tenerte aquí y cuando quieras, Karim. Y Vale. ¿Me escucháis? sí, te escuchamos absolutamente. Genial, pues muchas gracias, Pablo, por la presentación. Solo matizo una cosa, pero entiendo Sí, que dime. ha sido un cambio de última hora, de hecho, de hace un par de semanas, que empecé un nuevo trabajo y estoy en un think tank de migración, pero sí es verdad la información que has dicho. O sea, Vale, es pero simplemente que sí, ha es habido un que, último update de hace una semana. O sea, vale, pero, vale, genial. pero Pues muchas gracias por la actualización, que no la sabía. Muchísimas gracias por comentarnos. nada, Y ya cuando digo, si es quieras. que la típica actualización que te mete el profesor una semana antes del examen para pillar. O sea que ha sido un poco mala fe mía. Pero bueno, como decía, muchas gracias por la presentación, Pablo, y muchas gracias por haberme invitado aquí a este espacio porque podamos hablar un poquitín. Sobre todo, yo me quiero centrar hoy en el tema de qué es y cómo funciona muy brevemente tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, y además, especialmente, quiero centrarme en mi experiencia como tal en el Parlamento Europeo, porque fui becario Schuman. Entonces, más o menos tengo un par de notas para que tampoco se me vaya mucho el tiempo y para tampoco saltarme algunos de los pasos que, bueno, algunas de las informaciones que yo creo que son fundamentales, esenciales a conocer de estas dos instituciones. Entonces, antes de empezar, he cogido estas dos porque considero que son bueno, si tuviera que coger dos de las más importantes, o al menos las que más nos suenan, seguramente sean estas, junto con el Consejo Europeo, pero bueno, a ella nos metemos en más jaleo y no daba el tiempo o iba a ser todo demasiado escueto. Por lo tanto, creo que el buen orden va a ser empezar por el Parlamento Europeo, luego la Comisión y luego ya hablaré de mi experiencia como tal. Y ya, pues en el apartado de preguntas, lo que surja. Entonces, el Parlamento Europeo, vas a comenzar por ahí. Del Parlamento Europeo se habla muchísimo y yo creo que es la primera institución que se suele venir a la cabeza de la gente, principalmente porque es la única que elegimos directamente nosotros, la ciudadanía. Es decir, en esas famosas elecciones europeas que se producen cada 5 años, la institución a la que elegimos directamente realmente es el Parlamento Europeo. Entonces, para explicar un poco, que yo supongo que la gente que estáis aquí conoceréis esto, pero por si acaso, para no saltarme ningún paso. Yo creo que si visualizamos cómo es la elección de un eurodiputado, entenderemos perfectamente cómo está compuesto por dentro el Parlamento Europeo. Y ocurre de la siguiente manera. Imaginaos que yo soy un eurodiputado y me presento a las elecciones europeas por parte de España. Vale. Entonces yo imagino que me presento con el Partido Popular, digamos. Estoy en sus listas. En España son cerradas. Es decir, tú cuando vayas a votar, si votas al Partido Popular, yo estaré en una lista en un número de orden. Si yo salgo elegido, luego, porque hayamos obtenido, imaginaos, 10 eurodiputados del Partido Popular y yo estaba en número 2, pues yo ya me voy, entre comillas, a Bruselas, como se suele decir. Yo ya me voy al Parlamento Europeo elegido como eurodiputado. Una vez que llego al Parlamento Europeo, ¿cómo se organiza esto? Es decir, yo con quién voy, con quién juego, dónde me sitúo. Pues lo primero que hay que saber es que el Parlamento Europeo está organizado en diferentes grupos políticos. Y ojo, porque los grupos políticos no están organizados en cuanto a la nacionalidad, sino en cuanto a la ideología. Y esto es importante decirlo porque antes sí que era así. Antes se organizaban por nacionalidad, pero esto poco a poco con el tiempo pues cambió. Entonces, los tres grupos políticos más grandes históricamente han sido los populares, el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, que vienen a ser los diferentes PSOEs del resto de las partes de la Unión Europea, y los liberales, que han cambiado mucho de nombre. Antes eran ALDE, ahora son Renew Europe, pero bueno, el Partido Liberal de Centro. Son, de hecho, si no me equivoco, creo que son los tres que antes se originaron, o sea, son los tres históricos, y por tanto, también
ha sido más o menos fácil que hayan sido siempre los 3 más grandes, o casi siempre, porque es verdad que los liberales se han ido moviendo a veces a tercera, cuarta o quinta posición. Dicho esto, no todo queda ahí. Es decir, volvemos a lo mismo. Tenemos diferentes grupos políticos y luego yo dentro, por tanto, vuelvo al ejemplo, así no me voy pisando. Yo, como miembro del Partido Popular de España, estoy dentro del Partido Popular Europeo, del grupo político del Parlamento Europeo. Una vez que estoy en el Parlamento Europeo, vale, ya sé dónde estoy situado, con quién me siento, con qué equipo voy, pero ahora ¿qué hago? Pues hay tanto comisiones como delegaciones. Las comisiones son grupos de trabajo, básicamente, de X eurodiputados de diferentes ideologías y de diferentes nacionalidades que trabajan en un tema. Pesca, transporte, agricultura, presupuestos, muchos temas. Ahora mismo hay 20, si no me equivoco, y hay 2 subcomisiones, que es como subcomisiones especiales. Creo que una es de derechos humanos y la otra, no recuerdo cuál era, pero bueno, viene a ser como comisiones un poquito inferiores, pero siguen siendo igual de válidas. Ahí lo que se hace es que se trabaja la legislación que le llega al Parlamento Europeo. Y diréis, ¿cómo que legislación que le llega al Parlamento Europeo? Pues sí, el Parlamento Europeo, a pesar de ser un parlamento, no propone legislación, sino que le viene de la Comisión Europea. Pero bueno, ahora en todo caso hablaremos de cómo le llega la legislación sin meternos mucho en jaleo. Dato importante. Antes del Brexit, esto seguro que también os sonará, el número de eurodiputados totales cambió. Antes del Brexit era 751 y tras el Brexit, digamos que algunos escaños se repartieron y otros directamente se quitaron. Supuestamente es para guardarlos para una futura ampliación, pero bueno, eso aún está por ver y más aún con la pandemia. La cosa es que el número total de escaños está actualmente en 705, contando al presidente del Parlamento Europeo, que es elegido por los propios eurodiputados en el Parlamento Europeo. Entonces, que hago un pequeño repaso para ver que no me he perdido nada. Vale, evidentemente. Una cosa importante, para que nos quede claro de qué hace entonces el Parlamento Europeo. Ya nos hemos situado. Soy eurodiputado del Partido Popular, estoy con mi grupo y luego yo estoy en diferentes comisiones. Entonces yo a la semana o cada 2 semanas estaré trabajando en diferentes comisiones. Imaginaos que es pesca y transporte. Vale, pues más aún me toca elegir una última cosa, que son las delegaciones. Las delegaciones, digamos que son grupos de eurodiputados que representan al Parlamento Europeo fuera de lo que sería la Unión Europea. Entonces, las delegaciones más típicas son delegación para las relaciones con China, para las relaciones con América Latina, para las relaciones con Estados Unidos. Entonces, digamos que ya ahí son los grupos políticos y los partidos quienes mueven un poco a los eurodiputados para decir, bueno, tú vas a ir a esta comisión, tú vas a ir a esta otra. Les piden las prioridades, evidentemente, pero aquí ya luego entran los intereses o el poderío de cada grupo o de cada eurodiputado para elegir dónde se queda. Y ese, digamos, que es el trabajo de los eurodiputados como tal. Y el Parlamento como tal, digamos que las funciones que tiene es, como decía, votar y debatir las leyes que le llegan y luego, una vez que las debate y las vote, las aprueba, las vuelve a mandar a la Comisión Europea. Y otra cosita muy interesante y que creo que por desgracia no se suele mencionar mucho en muchas ocasiones es que los eurodiputados tienen en el Parlamento Europeo una capacidad que yo creo que es bastante interesante y que hace que el Parlamento Europeo sea muy espectacular en el sentido de dar show, muchas veces show político. Y es debido a que los eurodiputados pueden convocar ruedas de prensa, hacer eventos en el Parlamento Europeo y evidentemente fuera del Parlamento Europeo para dar luz a un tema concreto. Por ello, es muy habitual, ya que, bueno, supongo que todos los que estamos aquí somos de España o nos hemos quedado en España, es muy habitual que cuando vemos los telediarios en España veamos que, oye, tal eurodiputado español desde el Parlamento Europeo está hablando de X tema. Probablemente es el tema de Cataluña, por ejemplo, nos sonará mucha gente, o el tema de la manada también ha pasado. En mi caso, por ser de Murcia, también se trajo el tema del AVE de Murcia, se trajo aquí a Bruselas, al Parlamento Europeo. Entonces, cuando eso ocurre es porque, claro, los eurodiputados aprovechan su posición aquí y su, digamos, poder mediático, entre comillas, porque va a ser muy llamativo que desde Bruselas toques un tema, por ejemplo, muy concreto de Murcia. Ahora el Mar Menor también está, por ejemplo, que nos toca bastante. Y ese es un poder que tienen los eurodiputados, poder también dar luz y visibilidad a ciertos temas. Esto no es vinculante, no es legislación, muchas veces no se legisla nada, simplemente para llamar la atención de un tema, pero es un poder, es un soft power que se tiene, porque se puede llamar la atención mediática a ciertos focos. Y aquí de nuevo pues entra en qué grupo político estás, en qué partido político y qué te interesa hacer a ti como eurodiputado.
Y dicho esto, voy a hacer un mini repaso histórico, porque digamos que, claro, para no meterme mucho en jaleo, a nivel histórico, si alguien preguntase, oye, ¿cuál ha sido la evolución del Parlamento? O sea, ahora mismo está conformado como está, pero ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? Pues realmente vienen unas raíces bastante malas, porque nació como una asamblea consultiva meramente, o sea, no, sí debatían, pero no votaban, no tenía ningún sentido, digamos, el Parlamento, era más un paripé. Por suerte, poco a poco eso fue cambiando y ya sí que se hizo más democrático. De hecho, en 1979 fueron las primeras elecciones al Parlamento Europeo y por primera vez ese año, o sea, no hace tanto, se votó a los eurodiputados, por primera vez. Hasta entonces no había pasado. Y el Parlamento llevaba desde 1952, con otro nombre, evidentemente. Y otra cosita más que ha cambiado, por ejemplo, es que hasta 2009 todavía los diputados nacionales, o sea, los diputados del Congreso, de los diputados de España, podían también ser al mismo tiempo diputados. Eso desde 2009 ya se chapó, se canceló y ya no se puede hacer esa dualidad, que es como se llamaba técnicamente. Es otra cosa, por ejemplo, que cambió y que permite, hombre, que si tú eres diputado del Congreso de Diputados de España y también eres diputado, sabe Dios cómo vas a llevar las tareas. O sea, es imposible, no te va a dar la vida. Y créeme que los diputados trabajan un montón, por lo que he podido ver de cerca. Y el Congreso de Diputados de España, supongo que más de lo mismo, aunque muchas veces el prejuicio suele ser bastante diferente. Aunque bueno, cada caso también puede variar bastante. Y algunas otras cosas importantes, por ejemplo, que tiene el Parlamento a día de hoy también, que ha ido evolucionando históricamente, es, como decía, pasó de ser una asamblea meramente consultiva a una asamblea que, o sea, un Parlamento que, vale, no propone legislación, pero sí que tiene algunas cosas interesantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tiene el poder de aprobar el Parlamento, perdón, los presupuestos. No los propone el Parlamento, pero sí que los aprueba él. Entonces, el Parlamento se niega y no quiere aprobarlos, la comisión tiene que volver a lanzar un draft, un borrador de los presupuestos hasta que se apruebe. Eso está bien, porque así nos aseguramos que el Parlamento tiene algún peso de verdad, más allá de debatir lo que lance primeramente la comisión. Y también es que el Parlamento elige al presidente, en este caso presidenta, de la Comisión Europea por mayoría. Por lo tanto, también digamos que tiene, bueno, realmente no lo elige, perdón, lo vota, porque quien lo nombra es el Consejo Europeo, pero ahora nos metemos en eso. Es que están bastante entrelazadas estas instituciones al final. Y también lo que puede hacer el Parlamento, y ya paso a la Comisión, si no me como el tiempo, es que pueden echar a los comisarios, que son las diferentes personas que componen la dirección política de la Comisión Europea. Entonces, digamos que, grosso modo, el Parlamento Europeo ha pasado de ser prácticamente nada, prácticamente una institución que estaba en hacía mucho, a ser una institución que, bueno, sí que tiene el botón rojo en los presupuestos, sí que tiene, de alguna manera, puede hacer rendir cuentas a la Comisión Europea y sí que podemos elegir directamente la ciudadanía. Por tanto, bien por esa parte. Mal porque aún no puede proponer legislación y porque muchas veces no, no consigue tener un toque tan atractivo y tan sexy como los debates nacionales, en los congresos nacionales. Pero bueno, eso ya es pura mecánica y flow del trabajo allí. Entonces, con esto dicho, vamos a pasar a la comisión. Y a ver, ¿por dónde empiezo la Comisión Europea? Porque tengo varias notas, ya digo, y lo iba esto un poco a improvisar según lo hilara, lo último. Entonces, de la Comisión Europea, mira, voy a empezar por algo que también pocas veces se dice y a mí me da mucha rabia ver en medios de comunicación. Ojo, entiendo que pase, pero me da mucha rabia. Y es cuando se dicen los titulares, Bruselas ha dicho, Europa ha dictaminado que, normalmente, muy normalmente, cuando se utiliza esta terminología de Bruselas, Europa, básicamente se refieren a la Comisión Europea, al final. ¿Por qué pasa esto? Porque la Comisión Europea, digamos que viene a ser como el gobierno de la Unión Europea. Aunque no es así como tal, para que nos entendamos, funciona un poquito parecido. Ahora veremos por qué sí y por qué no. Entonces, la Comisión Europea al final, claro, viene a ser la institución de la Unión Europea más importante y más poderosa. Para empezar, es quien propone la legislación, o sea, de ahí sale. Y, como decía antes, luego va al Parlamento y también va a otras instituciones donde se debaten y luego vuelve, una vez que se ha votado y debatido todo y se ha dicho, vale, lo queremos así, lo devuelven a la Comisión Europea y la Comisión Europea también la ejecuta. Entonces la Comisión propone y ejecuta. Y esto, claro, son dos pasos fundamentales. La votación también lo es, pero la votación ya viene condicionada un poco por lo que se proponga.
primeramente por la Comisión. Más cosas importantes. La Comisión Europea vendría a ser también como el gobierno de la Unión Europea porque representa a nivel internacional a la Unión Europea. Es decir, cuando hay una cumbre internacional, cuando se tiene que firmar algún tratado en nombre de la Unión Europea, ¿quién va? ¿Quién representa a la Unión? Pues, bueno, en este caso von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Por eso digamos que de facto es como el gobierno de la Unión Europea y von der Leyen sería como la presidenta de la Unión Europea. De hecho, seguramente en varias ocasiones en prensa lo habréis visto así. Lo habréis visto así descrito como tal. Importante, ¿cómo está compuesta la comisión más allá de la presidenta? Bueno, pues la comisión tiene un comisario por Estado miembro. Antes eran 28, Reino Unido dejó el grupo de WhatsApp y ahora son 27. Y cada comisario se encarga de una cartera, es decir, de un ámbito. De nuevo pueden ser cultura, puede ser deporte, puede ser transporte, puede ser turismo, puede ser economía, puede ser finanzas. Cada uno se encarga de una y cada comisario viene de un país. Por tanto, esto se acaba decidiendo en el Consejo Europeo. Entonces, para que no perdamos esto de vista, digamos que tenemos elecciones europeas. Ya se ha elegido por mayoría a la presidenta de la Comisión Europea, se ha elegido a Ursula von der Leyen, enhorabuena, llegas al cargo. Pues ahora el Consejo Europeo, que es donde están reunidos los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, todos los países, Francia, Alemania, España, Italia, etcétera, los 27, dicen, vale, ¿cómo nos organizamos para que cada uno proponga a una persona y que cada uno proponga a una persona para un ámbito concreto? Una vez que se ponen de acuerdo, lo aprueban los 27 países en el Consejo Europeo y dicen, vale, este es nuestro equipo, perfecto. Siguiente paso. El siguiente paso es que cada uno de estos comisarios tiene que pasar un examen oral en el Parlamento Europeo. Normalmente esto se llama en inglés hearing, de escucha, porque es un examen oral, y las diferentes comisiones del Parlamento Europeo, como decía, pesca, transporte, turismo, examinan al comisario correspondiente en su comisión. Si aprueban todos, digamos que es el mundo perfecto y todo el mundo aprueba la primera, cosa que no pasó, por ejemplo, esta última vez, pues ya está. El Parlamento Europeo luego se reúne después de los exámenes orales, todos se juntan en la, digamos, sala general, ya no en cada comisión, y deciden, oye, votamos entonces a favor, si todos estamos de acuerdo, y votan a favor. Y ya se queda aprobada la comisión, y ya tendríamos el equipo de los 27 comisarios y de la presidenta. Cositas importantes respecto a la presidenta, ya que ya he explicado el tema de los comisarios. La presidenta, como decía, es el Parlamento Europeo quien acaba votando si ocupa el cargo o no. Pero el Parlamento Europeo no decide qué persona lo hace. Eso lo hace también el Consejo Europeo. Es decir, el Europeo es quien decide qué persona va a ocupar el cargo como presidente o presidenta de la Comisión Europea. Y esto, claro, es algo que siempre ha generado, pues, un poco de... Bueno, un poco no es un proceso transparente. No es ilegítimo porque digamos que al final, por si alguien se pregunta, ¿esto no es democrático? Bueno, es indirectamente democrático. ¿Por qué? Porque yo he elegido al presidente de mi país, en nuestro caso, Pedro Sánchez es el presidente va al Consejo Europeo y en el Consejo Europeo todos los presidentes que han sido elegidos democráticamente en sus países eligen a una persona. Entonces digamos que sí, indirectamente has elegido a la persona que ellos elijan. Pero bueno, podría ser más directamente democrático y podría ser más transparente el proceso. Esas son cosas a mejorar por parte del Consejo Europeo. Pero bueno, una vez tienen la candidata, la presentan al Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo ya pues vota sí o no. Si no votan, pues tienen que elegir a otro candidato. Si votan que sí por mayoría, pues ya tenemos presidenta. Ya sé cómo funciona. Y a lo mejor, en este punto, a alguien le está viniendo a la cabeza la palabra del Spitzenkandidaten. Oye, Karim, pero ¿no había una movida en las elecciones europeas en 2014 y para este año a lo mejor también de que los partidos proponían a alguien y entonces sabíamos al votar quién podía ser el presidente de la Comisión Europea? Sí y no, muy brevemente. El proceso del Spitzenkandidaten es una cosa que propuso Juncker, el anterior presidente de la Comisión Europea, para las elecciones de 2014, por primera vez. Esto básicamente era que, vale, los grupos políticos del Parlamento Europeo, aparte de presentar a sus diferentes candidatos, cada uno en sus países, es decir, el Partido Popular no únicamente diría, vale, pues mira, el Partido Popular en España presenta estos, el de Grecia presenta estos, el de Francia presenta estos. Aparte de hacer eso, todo el Partido Popular Europeo decía, oye,
si somos el partido más votado del Parlamento Europeo cuando se haga el recuento de votos, decimos que esta persona ya de antemano queremos que sea nuestro candidato. Los grupos políticos presentan a una persona y dicen, vale, pues yo creo que mi candidato sea Cristiano Ronaldo, porque nos gusta mucho el Partido Popular. Entonces, tú cuando votas al Partido Popular en España, dices, ojo, es que si sale el Partido Popular, no solo en España, sino a nivel europeo como el más votado, hostia, van a presentar a Cristiano Ronaldo como el presidente de la Comisión Europea. Voto al Partido Popular, ¿vale? Es como un aliciente más. Eso es el Spitzenkandidaten, que de manera indirecta tú ya supieras por quién iba a apostar cada partido político. Se hizo en 2014, funcionó, se quiso repetir en las elecciones de 2019, las elecciones son cada 5 años, las europeas me refiero, pero esta vez en 2019 pues no funcionó y se hizo a la vieja usanza, que es el Consejo Europeo decide. Que ojo, esto está en los tratados, ¿eh? O sea, que nadie piense, ah, qué cabrones los del Consejo Europeo que en cuanto pueden cogen poder. No, no, es lo que está estipulado. Y el Spitzenkandidaten es un proceso no vinculante. Por lo tanto, no están obligados legalmente, jurídicamente, a seguirlo el Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo, y esto entra en parte en la evolución histórica de la Comisión Europea, el Consejo Europeo siempre ha tenido mucho recelo de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque históricamente la Comisión Europea nace como una superinstitución con poderes increíbles y básicamente manejaba a placer. O sea, no rendía cuentas, jugaba un poco a los Sims, versión Unión Europea, básicamente. Entonces, el Consejo Europeo, a los líderes del Consejo Europeo, los presidentes y primeros ministros de los diferentes países, siempre les ha interesado, por lógica, por poder político, que la Comisión no tuviera tanto poder y así ellos poder un poquito más manejar el cotarro y poder ver cómo fluye la Unión Europea. También hay que decir de la Comisión Europea que a nivel histórico sí que se ha vuelto más democrática, eso es algo positivo, y también algo positivo, aunque suene feo, es que ha ido perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque también el Parlamento ha ido cogiendo poderes y capacidades, como lo que decía antes, de aprobar los presupuestos, de que le rindan cuentas, es decir, la Comisión ya no puede hacer lo que le dé la gana, sin que de repente, sin que nadie les eche del cargo. Ahora sí hay esa fuerza. Y también una cosita importante que la quiero destacar porque viene a colación de la situación actual de la pandemia, es que tras el Tratado de Lisboa, que fue como el último gran tratado que se firmó en la Unión Europea, se firmó en 2009, una vez que se firmó y entró en vigor, creo que entró en 2010, creo que no me estoy equivocando, cuando entró en vigor, en ese tratado, para que os hagáis una idea de la situación, por primera vez, se organizaban y clarificaban las competencias de la Comisión Europea. O sea, hasta 2010 realmente no teníamos un documento jurídico que dijera, oye, la Comisión Europea claramente puede hacer esto. ¿Y cuáles son esas competencias? Pues por suerte está bien especificado, por una vez, y no es nada lioso. Hay 3 tipos de competencias: exclusivas, compartidas y de apoyo. Las exclusivas, como el propio nombre dice, es que la Unión Europea en su conjunto, la Comisión Europea al final, puede legislar de manera autónoma, sin que los Estados miembros le digan, oye, no, yo no quiero que tú legisles en esta materia. Bueno, en el Tratado de Lisboa pone esto y hay que cumplirlo. ¿En qué ámbitos pasa esto, por ejemplo? La unión aduanera, y es lógico, porque imaginaos que cada país aquí pudiera legislar de una manera diferente. ¿Qué es la unión aduanera? Porque alguien no lo tuviera claro ahora mismo el concepto, es básicamente que si un producto entra por España o entra por Finlandia o entra por Hungría, que los impuestos que se aplican a ese producto sea el mismo. Porque si no, claro, es más, ¿me entendéis? Al final habría países que quieren comerciar más con Hungría porque dicen, ostras, que entra más barato la Unión Europea por Hungría que por Murcia. Entonces, vamos a meterlo por Hungría. No. La unión aduanera hace que todo cueste igual y cuando se exporta, más de lo mismo. Entonces ahí, digamos que es la Unión Europea quien legisla de manera autónoma para que los Estados miembros, pues no, al final barran para su casa cada uno. Luego tenemos las compartidas, y esto es, como el propio nombre dice, pues legislación en la que tanto la Comisión Europea como los diferentes Estados miembros pueden legislar. ¿En qué casos ocurre esto? El transporte, por ejemplo. Y de nuevo, bastante lógico. La Comisión Europea tiene que tener un poco una visión global de la estructura de transporte de la Unión Europea, pero los Estados miembros también tienen sus propias relaciones personales con X países contados, con los que tengan frontera. Y luego tenemos el último caso, que ha sido el más sonado estos últimos meses, que son las competencias de apoyo, donde la Unión Europea no puede hacer nada, absolutamente nada más que mirar y dar consejos como buen abuelo a los diferentes países de la Unión. ¿Dónde ocurre esto? Tema de sanidad.
Y por ese motivo, la Comisión Europea, esto estoy seguro que lo sabréis, ha estado tan parada. Y la gente decía, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Es que la Unión Europea no puede hacer nada, entre comillas, más allá de dar un par de consejos y de meter pasta. Pero la Comisión no puede imponer una metodología única, por ejemplo, para hacer PCRs, una metodología para seguir los casos de los contactos y hacer así un rastreo. Simplemente no puede. Y esto creo que es todo lo que yo quería decir de la Comisión y del Parlamento. Y ya muy brevemente, y así me hacen las preguntas que queráis, si tuvierais alguna, ya paso a explicar un poco mi experiencia como becario Schumann. Básicamente, por si alguien no lo sabe, becario Schumann es el nombre que se le da a una persona que hace prácticas en el Parlamento Europeo. Entonces, yo hice prácticas en el Parlamento Europeo de marzo de 2018 a julio de 2018, siempre son 5 meses, y tuve la suerte de que me cogieron en la Dirección General de Presidencia. Digo la suerte porque cuando yo solicité, el proceso era muy diferente a como es a día de hoy. A día de hoy ha cambiado, tú ya eliges directamente en qué dirección general quieres estar y no estoy seguro, creo que también eliges la unidad en la que quieres estar. En mi caso, yo ponía mi carrera, mi ámbito de estudios y creo que un par de opciones por prioridad ponías 3 y luego te llamaban. En mi caso tampoco, por ejemplo, sé de algunas personas que le hicieron entrevista y a otras personas que no. A mí, por ejemplo, no me hicieron entrevista. Entonces, pero tengo entendido que ahora sí que se hace y ahora sí que son un poquito más estrictos. Ya os digo, este proceso ha cambiado y más aún con la pandemia pues, seguirá cambiando. De hecho, creo que no me equivoco al decir que finalmente no hay becarios Schumann esta temporada, esta promoción. O sea, creo que empezarían en octubre e irían hasta febrero. Ese tramo no va a haber becarios Schumann por el tema de la pandemia. En la comisión sí hay becarios, por cierto, es decir, mal ahí, Unión Europea, por la mala gestión de favorecer a unos becarios sí y a otros no. Es algo que no tiene sentido simplemente. Pero bueno, la cosa, mi experiencia, porque si no es que este tema me calienta bastante. Mi experiencia como becario Schumann fue muy buena. ¿Qué hiciste, Karim, como becario para que podamos visualizar qué has hecho? Porque es la típica pregunta que suelo recibir y es la más lógica. Yo trabajaba principalmente, como decía, en la Dirección General de Presidencia. ¿Qué hago ahí? Pues a mí me tocó el tema del Brexit, así que tuve bastante suerte. Me tocó un tema muy interesante y pensar, era marzo de 2018, o sea, era un momento cumbre, muy caliente, faltaba un año, más o menos un año para que se consumiera la primera fecha del Brexit, ya luego hubo 3 prórrogas, pero bueno. Y allí lo que tenía que hacer era seguir eventos que ocurrían tanto en el Parlamento Europeo y por streaming los que ocurrían en la Cámara de los Comunes y de los Lores de Reino Unido. Tenía que hacer informes y pasárselo a mis superiores. ¿Quiénes eran mis superiores? Pues en primer lugar, la gente administrativa que trabaja en presidencia y mucha de esa gente administrativa luego tenía contacto con la Comisión Europea, que, como bien sabréis, es quien negocia directamente con Reino Unido todos los asuntos del Brexit. Entonces, de alguna manera, sí que estuvo guay, porque claro, yo sé que algunos informes, algunos solos, llegaron y dijeron, oye, ha sido muy útil este informe, Karim, muy bien. Yo deseaba que me contrataran como negociador, no hubo suerte, pero bueno, sí que os puede llegar a tocar una experiencia bastante guay, como es mi caso. También digo que hablo ya en nombre de otras personas, hay experiencias que no siempre son tan guays por desgracia, y esto es el caso de, si habéis estudiado Derecho, que suele ser habitual, y os toca en políticas internas o políticas externas en el Parlamento Europeo, porque son 2 direcciones generales diferentes, pues a lo mejor os toca un trabajo más monótono, os toca un trabajo más de estar sentado en la oficina, no seguir tantos eventos y un poco más tedioso, porque va a ser más técnico, claro. Entonces ya digo, esto varía de la suerte, varía en función de lo que hayas estudiado y varía en función de muchos otros factores, a lo mejor no tan importantes como los 2 primeros que he mencionado, pero que también cuentan. Como experiencia general, yo creo que es un must de la vida, o sea, es algo que sí o sí tenéis que hacer, unas prácticas o en el Parlamento o en la Comisión o en otra institución de la Unión Europea, porque os va a dar una visión increíble, pero increíble de cómo se trabaja, os va a crear muchos mitos, os va a reforzar otros, cuidado porque esto tampoco es jauja ni es el paraíso, pero aquí vais a poder aprender de primera mano, lo vais a ver vosotros y vosotras mismas y vais a poder tener una cantidad y calidad de reflexiones que al menos en mi caso nunca antes se me habrían ocurrido, nunca antes había tenido con tanta perspectiva, hasta el punto de que yo comencé mi canal de YouTube y comencé mi movida con la Unión Europea cuando vine aquí como becario. Un mes me hizo falta para decir, hostia, he estudiado 4 años de relaciones internacionales en inglés en Madrid, he estudiado un montón de cosas de la Unión Europea y hasta que no he pasado un mes, tan solo un mes trabajando
en Bruselas, en el Parlamento Europeo, tema del Brexit, no he dicho, oye, este tema está súper guay, explicar el Parlamento siempre he visto súper complicado, nunca me ha quedado claro, y en un mes he entendido más cosas que en 4 años. ¿Cómo es esto posible? Y por eso me embarqué en la aventura de empezar a contarlo por YouTube, a ver si servía de algo. Y esa sería un poco mi experiencia, ya digo, luego hay más anécdotas, pero estoy seguro que con diferentes preguntas que surjan ahora, pues saldrán seguramente. Así que muchas gracias y nada, cedo la palabra a vosotros, que yo también os he dado ya una chapa interesante. Los que nos hacen, creo que es muy interesante porque aquí hay mucha gente, no únicamente, pero que viene del mundo de las relaciones internacionales y de todo este mundillo en el que también, por ejemplo, me encuentro yo, que pregunta cómo es esa vida en Bruselas, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que llegas al Parlamento Europeo? ¿Cómo es esas fiestas en la Plaza de Luxemburgo? Poco cómo es, ¿no? Esa vida europea, esa burbuja europea. ¿Cómo la describirías tú para la gente que está fuera, ¿no?, de esa burbuja y que quiere de repente conocer ese mundillo de la Unión Europea? Pues es muy buena pregunta, la verdad, es muy buena pregunta. A ver, voy a intentar dar una de cal y una de arena, porque ya digo, tampoco quiero volver esto como si fuera el paraíso, ni tampoco como si fuera lo peor del mundo, porque yo me he encontrado gente que al final tiene una opinión, o sea, te vas a encontrar aquí con gente que tiene muchas opiniones, una centrista o una extremista, para bien y para mal. Yo siempre intento coger una centrista en este sentido, porque creo que nada es perfecto, todo es mejorable, pero muy rara vez te encuentras en un infierno. La vida aquí, en cuanto a la euroburbuja, que es como se suele decir, lo primero que destacaría es que es muy endogámico, es decir, es una burbuja como tal, y eso es uno de los problemas que yo veo y con la gente con la que he podido hablar, que lleva aquí años viviendo, trabajando en las instituciones, lo dicen. Esto es como una jaula de cristal, me llegó a decir un eurodiputado, porque claro, tú estás aquí, bueno, un palacio de cristal, me dijo. Tú estás aquí, tú ves más allá lo que hay, pero la gente no te ve a ti y tú aunque estés en el palacio y sea de cristal, ese cristal te está impidiendo el contacto. Entonces esto es un poco endogámico a veces, un poco elitista, también diré, no siempre en el sentido peyorativo, ojo, pero que nos hagamos a la idea de cómo es. Y luego también lo que es una oportunidad increíble. O sea, ya digo, estar aquí, aprendes un montonazo de la gente, hay mucha gente con un coco increíble, hay mucha gente con unas ganas de verdad de cambiar situaciones políticas y que llevan un curro a la espalda y lo siguen llevando años y años, que aprendes muchísimo, te inspiras de un montón de gente y luego también te decepcionas de otras muchas tantas. Por eso ya digo, hay una de cal y una de arena, pero por todo al final se aprende. Aunque tengas tu momento de bajones aquí, al final merece la pena. Y también cierro con una cosa, es la gente suele decir, yo también lo dije, suele decir, no, yo venía por unas prácticas o yo vine por un trabajo de 6 meses y al final yo llevo aquí pues casi 3 años. Entonces, esto le pasa a más gente y casos de, no, yo vine aquí sin saber qué hacer con mi vida, con 25 años hice un máster, vine aquí, bueno, llevo 15 años aquí, estoy casada, tengo 2 hijos y hay muchas historias de gente concretamente española así. Entonces, venir aquí más que obligatorio si queréis trabajar en algo de la Unión Europea. Una pregunta también que nos hacen, por darte la última ya y luego dejar a la gente que pregunte, que nos hace por WhatsApp, que me parece súper interesante. Bueno, sabes un poco que la idea de Equipo Europa tiene un poco también paralelismo un poco con lo que haces tú en tu canal, ¿no? Que es difundir la Unión Europea, ¿no? Darle un poco sacarle un poco de esa burbuja que tú comentabas antes. ¿Cómo crees tú, o sea, que podemos en un futuro realmente acercar las instituciones a la gente? Ideas como esta, ¿o cómo crees tú que podemos trabajar más aún para acercar la Unión Europea a la gente y que realmente esa burbuja acabe de existir? ¿Crees que puede ser a través de la educación, charlas como esta, con tu propio canal de YouTube? ¿Cómo ves tú este trabajo que se está haciendo desde distintas organizaciones? Vale, pues intento abordar la pregunta de varios enfoques. Lo primero que diría es, desde mi humilde opinión, evidentemente, del el tiempo que llevo aquí, creo que es corto, pero también creo que ha sido intenso. Yo creo que uno fundamental es la educación y puedo contar mi caso personal. Sé que no es un caso aislado y sé que tampoco es un caso generalizado, pero es mi caso. Creo que puede servir para, para visualizar esto. Y es que yo si no hubiera decidido estudiar relaciones internacionales y no hubiera tenido los recursos económicos para moverme, gracias a mis padres, para moverme de Murcia a Madrid, yo seguramente hubiera pasado una carrera universitaria sin haber escuchado prácticamente nada de la Unión Europea. Y a día de hoy, pues podría ser euroescéptico, podría ser eurofan a muerte sin argumentos. Entonces, la educación es clave. Que en el colegio de muy pequeños nos expliquen, no solo la Unión Europea, además, es que esto es algo yo creo que se ha repetido mucho, pero es el típico mantra que no se termina de cambiar.
que te expliquen en tu propio colegio cómo funciona tu ayuntamiento. No hace falta saber cómo un concejal llega ahí y luego la legislación cómo se pasa. No hay que aburrir, hay que informar. Y muchas veces lo que pasa es que se aburre. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, la Unión Europea yo creo que es como el último paso de la jerarquía política. Si yo empiezo en Murcia, lo lógico es que yo sepa quién es mi alcalde, quién es mi presidente de la comunidad, luego el del país y luego de la Unión Europea. No hace falta que me examinen de ello, pero hombre, estaría bien que recibiera algunas charlas. Ojo, hace años también se implementó lo de escuelas embajadoras, que es un proyecto muy bueno donde se está haciendo. Pero en Murcia, por ejemplo, hasta hace unos años no estaba. Y no está en todos los colegios, aunque están algunos, no en todos. Entonces aquí ya entramos en que a lo mejor mucha gente no tan favorecida socioeconómicamente hablando, pues no siempre tienes acceso a la información. Y ahí luego ves las encuestas post y preelectorales del CIS a las elecciones europeas y dices, oh, vaya qué sorpresa que la gente que menos vota y que la gente que vota partidos normalmente más euroescépticos suele ser la gente que menos nivel educativo tiene. Entonces, hombre, pues habría que solucionar algo, porque la gente tiene su derecho a votar a un partido escéptico, faltaría más, pero muchas veces votamos sin razón. Y también incluyo aquí a la gente que vota partidos proeuropeos, ¿eh? Muchas veces nos falta más conocimiento, me incluyo también. Entonces yo creo que una es la educación y la otra parte, por el otro enfoque, es evidentemente las organizaciones o las personas que se han movilizado de manera individual para intentar hacer algo, hombre, está más que bien, porque es gente que de la nada estamos intentando hacer cositas. Vosotros yo creo que hacéis un trabajo, lo voy a decir tal cual, aunque suene mal, de la hostia. Sinceramente, os habéis organizado muy bien y al final no estáis siendo el típico grupo de voluntarios que, bueno, hacemos cosas, pero ya está, en cosas se ha quedado. No, estáis haciendo cosas tangibles y eso es muy bueno. Y más en un tema tan abierto que siempre se ataca por tantos lados como es la Unión Europea, que enseguida seguro que también lo sufriréis tanto como yo, de pasa algo con la Unión Europea, enseguida recibís mensajes de la gente, oye, ¿qué hace la Unión Europea con esto? Pero bueno, ¿en qué momento yo soy portavoz de la Unión Europea, sabes? ¿En qué momento a mí me están pagando por este cargo? Entonces, también es una carga el hacer algo que te guste, también no siempre se pasa bien. O sea que una cosa muy buena es que al final la gente también se movilice, monte sus movidas, sus proyectos, e intente aportar siempre de la manera más sincera y más humilde, que también le falta mucho de eso al elitismo que hay a veces en la euroburbuja. Bueno, muchas gracias. Y ahora ya sí que vamos a pasar, Pablo, no sé si estás por aquí, un poco más dando tu turno a la gente que quiera preguntar. Sí, estoy viendo las preguntas del chat. Antes de nada, te quería agradecer, tú lo comentaste, Karim. De hecho, bueno, a principios de este año tuve la oportunidad de hacer una charla en escuelas de embajadores y me parece una gran labor, ya que mucha gente de bachillerato, cuarto de la ESO, no sabe qué es la Unión Europea. Yo creo que es necesario darle esa información. De hecho, las preguntas más típicas que me hacían de poder explicarle que la europea, las oportunidades que tenían, eran preguntas de repente, si nada, ya resaltaban temas de Puigdemont, del Brexit y así, es que no tienen nada de conocimiento. Entonces, que es importante primero saber qué es la Unión Europea y lo que hace. Nada, tras decir eso, voy a hacer las preguntas que veo por el chat. Una de ellas es de Ana, que estoy leyendo, que a la hora de elegir prácticas, hay diferentes prácticas, la del Parlamento, la Blue Book de la Comisión, también en otras instituciones como el Tribunal de Cuentas o incluso en el Comité de Regiones, Comité Económico. ¿Tú, según tu experiencia, recomendarías a alguien que buscara en alguna institución en específica o que aplicara en prácticamente a todas? ¿O cómo harías según tu experiencia? Bueno, yo soy siempre partidario de, en cuanto a trabajos o prácticas, solicitad todo. Todo lo posible, echadlo, porque es gratis. El no ya siempre lo tenéis. Esa es la típica frase, yo creo que los padres y madres siempre nos dicen, ¿no? Entonces, a prácticas echar a todas. Y luego, si tengo alguna preferencia, hombre, estoy condicionado, yo el Parlamento tengo mucho cariño. Conocí gente muy, 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 muy buena, muy, muy buena de corazón, con la que aún sigo manteniendo un contacto muy cercano. Y entonces yo, claro, yo diría Parlamento. Pero también si hay gente que la pasa en la comisión, te dirá la comisión. Una diferencia, por ejemplo, que puedo resaltar entre comisión y Parlamento, la flexibilidad y los estrictos que son. Son mucho más estrictos en la comisión que en el Parlamento. ¿En qué sentido? Desde la vestimenta, por ejemplo, en la comisión suelen ser más estrictos, pero en el Parlamento son más flexibles. El Parlamento, hombre, tampoco llegar en chándal a lo Luis Aragonés, pero sí que no pasa nada si vas en vaqueros y en camisa. Ahora bien, en la comisión depende también en qué dirección general, pero puede que no esté tan bien visto o sea tan normal como en el Parlamento. También es verdad que en el Parlamento luego hay algunos favoritismos a nivel de horario. Los viernes, todos menos el anterior a la semana plenaria, son cortos. Viernes cortos se llaman porque en lugar de las típicas 8 horas haces la mitad de horas. Eso la comisión no lo tiene.
La comisión, si no me equivoco en esto, creo que también chequea a qué hora entra y sale cada trabajador en el Parlamento. Al menos hasta antes de verano no se ha hecho todavía. O sea, ya digo, hay algunas diferencias mínimas. El Parlamento tiene también más eventos dentro, hay más show, como decía antes también, y hay más contacto con los verdaderos agentes políticos que son los eurodiputados. Y luego las otras es también un poco elegir con el corazón. Yo sé que hay gente que venía enfocada a la comisión y está encantada. Pero echar a todas. Genial. Muchísimas gracias, Kevin. De hecho, yo tengo una anécdota con las prácticas Schumann. El año pasado las apliqué en el plazo de noviembre y me llegó, bueno, me rechazaron el día 1 de enero. Y lo que me esperaba es que justo un día festivo, como el 9 de enero, me llegara el rechazo. Entonces, lo que digo es que os podéis esperar cualquier día, porque recuerdo que ese día anterior era fin de año, me desperté tarde y justo el primer mensaje del año fue el rechazo del Parlamento. Entonces, que podéis esperaros cualquier día de la semana. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, es otra cosita, mira, ahora que se ha apuntado esa parte, para cerrar muy brevemente, el tema de la demotivación que no pueda, que no pueda con ninguno de vosotros y vosotras, porque es lo peor. O sea, vosotros echad y hasta que toque, porque no hay límite. Luego creo que por edad sí que puede haber, pero bueno, si tenéis entre 20, 22, 23 años, hay tiempo. Vosotros echad, que se cansarán ellos antes que vosotros. Tengo otra pregunta, si no te importa. Pregunta Elena, que le pregunta algo relacionado con el elitismo de la Unión Europea. ¿En qué sentido? Espera. Sí, vale, sí, es que quería desarrollar la pregunta, entonces digo, voy a activar el micro. Sí, lo que has comentado antes, que si crees que la Unión Europea está luchando un poco en contra de esto, porque ya no es solo, creo, el tema del colchón, que sí que es verdad que nos facilita, sino también que a lo mejor la Unión Europea busca, tanto para prácticas como ya para trabajar dentro de la Unión Europea, pues perfiles más cualificados, que lo entiendo y lo veo lógico, pero, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene que compaginar la carrera con trabajar, a lo mejor no saca las mismas notas que una persona que exclusivamente tiene que estudiar, y entonces a lo mejor esa persona sí que va a tener un perfil más cualificado o sí que puede viajar al extranjero y mejorar idiomas. ¿De qué manera crees que la Unión Europea está luchando contra este elitismo que comentabas o si se está haciendo algo ya solo con eso? Sí, pues es una pregunta muy, muy interesante. Fíjate, lo primero que se me viene a la cabeza es cuando, y esto viene bien para especificar un poquito más el tema del proceso de las prácticas, en el caso del Parlamento Europeo, supongo que en la Comisión también al menos será igual, es que tú desde España puedes solicitar prácticas en el Parlamento Europeo, pero eso no significa que automáticamente tengan que ser en Bruselas o en Estrasburgo o en Luxemburgo. Puedes elegir hacerlas en España. Entonces, si has estado perjudicado por el tema del idioma, y esto suele ser normalmente, evidentemente arrastra aspectos de socioeconómicos de la persona, pues a menos hacer las prácticas en España en la oficina del Parlamento Europeo, en español, y se te pilla en la misma ciudad, que en este caso puede ser tanto Barcelona como Madrid. Tenemos la suerte en España, hay dos sedes, normalmente suele haber solo una por país, en nuestro caso hay dos. Pues bueno, al menos te puedes salvar de esa manera, pero sí que es verdad que es una barrera. Pero claro, es una barrera para prácticamente todo, quien tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo, literal, aunque se diga mal y rápido, pero es una putada de la vida. Esto te va a limitar en muchas cosas. De esa manera, bueno, te puedes salvar un poco, como digo, en las oficinas nacionales, pero no sé si de alguna manera se está luchando desde las instituciones para romper eso. También hay otra pregunta de Ainhoa, y si quieres poner la pregunta, es que las personas que están ahora mismo estudiando una carrera, ¿qué posibilidades de prácticas tienen dentro de la Unión Europea antes de que finalizaran los estudios del grado? Antes de que finalicen hay posibilidad también de hacer las prácticas, es decir, los becarios Schumann, que son del Parlamento, o los becarios Blue Book, que son otra Comisión Europea, son los nombres específicos que tienen, es para una vez que tú ya has terminado la carrera y ya eres graduado o graduada en X asunto. Antes de estar graduado también puedes hacer prácticas. Y lo que te piden, creo, es estar como en último año o antepenúltimo año, algo así. O sea, no puedes estar en primero de carrera y solicitarlas. Creo, yo no estoy tan seguro. Pero sí que se pueden hacer prácticas en la Comisión y en el Parlamento. Y además, una ventaja que tiene el Parlamento, y aprovecho y lo comento aquí, es que tú también puedes buscar hacer prácticas no con la administración, no con los funcionarios, sino también con los partidos políticos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues muy lógicamente, si tienes contacto con algún eurodiputado o con algún partido político en tu ciudad, en tu país, pues sí que siempre vas a encontrar alguna forma de decir, oye, hay posibilidad de hacer prácticas aquí, las solicitas y cada uno sigue el proceso que te impongan.
Entonces, bueno, ahí también hay una posibilidad. Si queréis hacer prácticas con un partido político, también se gana bastante experiencia. Vale, que sí es una gran experiencia. También hay otra pregunta de, déjame mirar, de Ojalá, no sé si quieres poner el micro o... Sí, hola, ¿se me escucha? Es que Sí, antes estaba perfectamente. funcionando un poco mal. A ver, sí. Hola, Karim, muchísimas gracias antes de nada, por tu trabajo, por esta exposición tan clara y por en general lo que haces en YouTube. La pregunta, aunque no es tanto relacionada con el funcionamiento, al final sí que va a ir relacionada. Teniendo en cuenta las tensiones que se están generando, bueno, que llevan generándose durante mucho tiempo, entre la Unión Europea y China, y los problemas relacionados con con las leyes antidumping de la propia Unión Europea, ¿crees que los problemas que se puedan suceder a futuro tienen que venir, o sea, tienen que ser solucionados con nuevas políticas, o que las políticas que ya existen pueden solucionarlos y solamente necesitan como un poco de chapa y pintura? Gracias. A ti por la pregunta. Bueno, a ver, yo es que sinceramente creo que la Unión Europea también tiene bastantes problemas a nivel interno ahora mismo. Entonces sí que es verdad que, claro, el foco está puesto digamos, tres pilares que son China, Rusia y Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos por las elecciones que quedan dentro de muy poco, un par de meses. China por el tema del virus y Rusia por ejemplo, el tema de Bielorrusia. Entonces, hay varios frentes abiertos. Yo creo que lo que falta primero de todo es que la Unión Europea, como siempre, pues se ponga de acuerdo a nivel interno. Y eso todavía está costando. De hecho, las negociaciones para cómo se gestionaba la crisis dejaron bastante entrever los diferentes bloques que está habiendo y que ya esto no va de norte y sur en la Unión Europea, sino que hay una nueva forma de organización y una nueva forma de entender la Unión Europea que ya veremos si se acaba consolidando, ojo, pero de momento parece que va a ser en cuestión de bloques y funciones. Ya no tiene que ver que España vaya con Portugal e Italia, sino que a lo mejor también Alemania, Francia se les suma y de repente los países escandinavos están a un lado y tenemos luego el grupo de Visegrado. Entonces, no estoy seguro de si con nuevas políticas o reformando algunas esto se solucionaría, pero evidentemente primero hay que tener una fuerza interna conjunta en la Unión Europea. En parte, creo que eso se puede acabar consiguiendo con el Brexit, habrá que esperar a ver qué pasa, porque si llega el 15 de octubre y no tenemos acuerdo, en principio no habrá acuerdo para el 31 de diciembre, esto ha sido uno de los procesos políticos que más ha unificado a la Unión Europea, más aún cuando Boris Johnson dice que, bueno, cuando algunos de sus ministros asegura que se quieren saltar el derecho internacional, pero en limitados puntos, como si esto suavizara un poco que quieres violar el derecho internacional, esto unifica a la Unión Europea y esto puede facilitar a que ya sea con políticas nuevas o con pintura y chapa, como bien decías, pues ataje mejor otras situaciones. Que no tengamos a países en la Unión Europea de Visegrado que sean más rusófilos que otros y entonces ya hay una descoordinación ahí. Ya digo, creo que lo primero lo que toca es unión de verdad a nivel política, aunque es complicado, claro. Genial, muchísimas gracias, Karim. También hay otra pregunta de Alejandro. No sé si quieres poner el chat, Alejandro, que te acabo de leer ahora. Hombre, más fácil. Es decir, por audio. Muchas gracias, Karim, por estar hoy con nosotros. Al igual que el resto del chat, soy muy fan tuyo, de tu canal de YouTube. Y era un poco más que duda, una opinión sobre el procedimiento legislativo europeo. Porque, como se ha comentado, esa propuesta de la Comisión Europea, que es, de hecho, rápido como el Ejecutivo Europeo, que se encarga de esto de la proposición y la ejecución de la legislación. Y luego, en cuanto a la aprobación, por un lado, es el Parlamento Europeo, que sí que es elegidos por la ciudadanía europea por el sufragio en las elecciones europeas, pero luego por el Consejo Europeo, que al final no son más que los ejecutivos nacionales de cada uno de los países, que también tienen que estar ambos de acuerdo, todo el procedimiento, para que se apruebe la legislación europea. ¿Dónde queda la división de poderes en la Unión Europea? Porque estamos viendo, se trata de que el Ejecutivo se encarga tanto de proponer la legislación y de ejecutarla por parte de la Comisión, como de que se apruebe esta legislación por parte de los ejecutivos nacionales, que no son otra cosa que ejecutivos también, elegidos indirectamente por los ciudadanos, pero no son elegidos por los ciudadanos. ¿Dónde queda esta división de poderes? Porque a nivel nacional se critican mucho las influencias de los ejecutivos en los otros poderes, pero a nivel europeo es como que no se oye nada, no se suele decir nada. ¿Dónde queda esta división? Pues muchas gracias por la pregunta.
Es una pregunta un poco abierta, pero bien matizada. Un apunte: cuando es la Comisión Europea la que lanza el borrador legislativo, digamos, la propuesta legislativa, y luego es concretamente entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea los que lo legislan, que es que son muy parecidos los nombres de Consejo de la Unión Europea y Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea son los ministros y ministras de todos los países de la Unión Europea. Que al final, ¿qué acaba votando el Consejo de la Unión Europea? ¿Qué acaban votando los ministros de España que están en el Consejo de la Unión Europea? Pues lo que diga el Consejo Europeo, lo que diga en este caso Pedro Sánchez. Por lo tanto, sí, acaba siendo un poco lo mismo. Entonces, a la hora de hacer una ley, lo deciden los representantes que directamente hemos votado nosotros en el Parlamento Europeo y los que en el caso de España indirectamente hemos elegido para el Consejo de la Unión Europea, es decir, los ministros y ministras, porque no lo votamos. Votamos ya a un presidente, digamos, a un candidato, y ese candidato lo hago hacer el gabinete, pero ahí no tenemos voz ni voto. En otros países sí, en otros países de la Unión Europea se ocurre. Entonces, sí que tenemos una forma, que son las, que me sé el acrónimo, que es ICE, Iniciativa Ciudadana Europea, creo que es el nombre, que son opción, es una forma en la que nosotros tenemos la ciudadanía capacidad para poder hacer una propuesta de ley. Si no recuerdo mal, esto creo que necesita un mínimo de 1 millón de firmas en, creo que 7 u 8 estados. Ahora, como se ha ido Reino Unido, habrá cambiado la proporción, pero 7 u 8 estados de la Unión Europea, y necesitas un mínimo en cada uno de ellos. Está esto bien especificado. Básicamente lo que te permite es que llegues a 1 millón de firmas, que estén bien repartidas siguiendo los requisitos que te ponen. Tu propuesta se envía a la Comisión Europea y luego pasa por el Parlamento Europeo, por una comisión precisamente de peticiones, donde se evalúa. Y si lo aprueban, pues tú has creado un inicio al menos de propuesta legislativa. Es una forma que hay. A la pregunta, la respuesta, ¿dónde queda? Hombre, pues es complicado. Se supone que cuando tú votas a los eurodiputados, cuando tú votas a un partido político, PP, PSOE, Ciudadanos, el que sea en España, se supone que tú estás dando el visto bueno a las políticas que vayan a proponer, a las enmiendas que vayan a ejecutar en el Parlamento Europeo. Ahí está nuestra fuerza, sobre todo en los eurodiputados que elijamos directamente. A la hora de rellenar las aplicaciones para las prácticas, ¿qué consejos darías sobre cómo dirigirse a ellos, qué hacer, si intentar contactar con alguien que ya esté allí? ¿Cómo fue tu caso para recibir la beca? Un poquito así más rápido. Muchas gracias. Buenísima pregunta. O sea, es que me la preguntan de verdad muchísimas veces a la semana por mensajes privados de Instagram y intento responder uno por uno. Ya tengo casi hecho un copy-paste del mismo mensaje porque de verdad que me preguntan mucho eso. Y al final la pregunta más típica y lógica, que todos preguntaríamos, claro. Pues fíjate, cosas que sirven mucho y además cosas que he podido comprobar por personas que han elegido en algún momento a trainees, a becarios y becarias, tanto en la Comisión como en el Parlamento, es mencionar en tu carta de motivación. O sea, la típica carta de motivación que a lo mejor en España no le veo mucho sentido, y es en plan, ¿carta de motivación para qué? Presenta el currículum y cuantos más títulos has juntado, mejor. Aquí no hace tanta falta eso. Aquí, sobre todo, la carta de motivación se te tiene que ver que te interesa la Unión Europea, que has hecho cosas relacionadas con la Unión Europea. Esto puede ir desde, hice un taller en mi colegio de manualidades financiado por la Comisión Europea y era sobre cómo hacer una ciudad sostenible con plastilina. Yo qué sé, por ejemplo. Es decir, fijaos bien quién ha financiado los proyectos en los que habéis colaborado, los talleres en los que habéis participado, porque si está financiado por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, eso suma. Eso también suma. Que se te vea que se está implicado desde hace tiempo y que realmente tienes un interés por la Unión Europea. Entonces, la carta de motivación es muy importante. Es muy, muy importante cuidarla. Y luego, evidentemente, suma muchos puntos el tema de los idiomas. Si conoces a alguien, también suma puntos porque te va a dar muchos más tips, te va a dar muchos más consejos. Y si conocéis a personas de partidos políticos, también os van a ayudar seguramente. Entonces, al final, conocer gente siempre funciona en todos lados. Esto es una cosa que no se suele decir mucho en la universidad, no sé el motivo, pero esto siempre funciona. Y no es tanto enchufismo como tal, sino que alguien pueda a lo mejor destacarte en un momento dado. Es decir, pensad que todas las personas que solicitan las prácticas en el Parlamento o la Comisión, por seguir con los dos casos que he comentado, seguramente todas las personas sean más que aptas para ser becarios y becarias de las instituciones. El problema es que no hay sitio para toda esa gente.
Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que si X persona te ha recomendado directamente, hombre, pues no te asegura nada, ni nadie te asegura 100% un puesto. Nunca, os lo puedo asegurar. Pero incrementa tus posibilidades de que alguien diga, ay, pues mira, te he destacado y justo tu currículum encaja con este puesto aquí, aunque no lo que habéis pedido exactamente, o a lo mejor sí lo que has pedido. Entonces, conocer gente es muy importante, pero también os digo, si aunque tengáis, vamos, al rey Juan Carlos de contacto para el Parlamento Europeo y no tengáis un buen currículum, creedme que no entráis. Y si no tenéis una buena carta de motivación, es que ya verá, ya os puede patrocinar Bill Gates y George Soros al mismo tiempo, que no vais a entrar a las prácticas. Entonces, ambas cosas son muy importantes. Que mucha gente también se cree que solo los contactos al final, no. Los contactos es a lo mejor un extra que viene muy bien, que puede venir muy bien, porque digo, no asegura nada. Pero necesitas tener una buena base, necesitas mínimo tener inglés sí o sí a buen nivel B2, nivel C1, para que nos hagamos una idea, español en nuestros casos como lengua nativa, y otra más siempre está bien. El francés no es obligatorio 100%, de momento no es obligatorio, pero inglés sí o sí tenéis que tener a buen nivel, por ejemplo, eso también es un must. Pues muchísimas gracias, Karim. Sí que es verdad que las prácticas sí es un gran paso para empezar en las instituciones europeas y sí que el tema de las prácticas, como comentaste antes, es importante no desmotivarse, que siempre hay un montón de oportunidades y hay gente muy buena que es rechazada y a veces juega el rol del azar, pero es bueno intentarlo, intentar vender, lo dices tú, buscar ser proactivo, buscar todo lo que tenga relacionado con la europea y a la vez investigar la institución por dentro y todo lo que tienes a tu alrededor. Yo creo que es lo más importante a la hora de buscar unas prácticas. Yo creo que y principalmente es un gran paso. Si no tienes experiencia, buscar experiencia en las prácticas te da la vía para entrar a la Unión Europea. Yo, por ejemplo, sí que pasé la fase del currículum y la carta de motivación en el Banco Central Europeo, pero la entrevista la cagué. Pero cuando pasé la parte del currículum, sí que investigué a tope el Banco Central Europeo, qué hace, cómo se divide los grupos, y al final busqué todo lo que vi, sus prioridades, y al final puse eso en la carta de motivación y me llamaron hasta la entrevista. Pues la entrevista fue cosa mía que la fallé por temas personales, pero sí que es investigar, es el primer consejo que diría yo. Yo tengo una pregunta. Sí. Acabas de mencionar ahora que lo del francés que no es obligatorio por ahora. ¿Lo dijiste por algo o solamente por decir? Es que justamente me fijé en eso, que dijiste que el nivel de idioma es muy importante, pero dijiste que el francés como que no era obligatorio por ahora. ¿Es que lo dijiste por alguna cosilla que puede ser obligatorio en el futuro? Que me fijé un poco en eso. Bien apuntado, pero no, yo no tengo ni idea si van a hacer el francés obligatorio en el futuro. Ah, no sé, como dijiste justamente. Vale. Sí, no, está bien lanzado, lo digo porque mucha gente suele pensar, pues si vienes aquí tienes que saber sí o sí a nivel nativo francés e inglés. No, de hecho, si tienes que elegir sí o sí qué idioma matarte para saberlo perfectamente, antes que francés e inglés, todavía. Luego, es verdad que aunque con los funcionarios de las instituciones se hable principalmente, no únicamente, pero principalmente en inglés, mucho en italiano y mucho en español también, luego sí que es verdad que con la gente que ya son servicios externos como cafetería, limpieza, los que a lo mejor arreglan los aparatos que se pueden estropear, esa gente son de aquí, son de Bruselas, son de Bélgica, te van a hablar en francés, seguramente ni sepan inglés. Entonces, ya digo, si quieres lo que es estar en la burbuja, el inglés es más que obligatorio. El francés es muy recomendable, como se dice, pero no es obligatorio. Por eso lo he dicho. Muchas gracias, entonces. Genial. ¿Hay alguna otra pregunta que queráis preguntar? Porque si no hay ninguna pregunta, tenemos, si hay alguna pregunta, preguntad sin miedo. Y si no, le hacemos una pregunta a otro que también ha llegado a través de WhatsApp, por gente que no se atreve a preguntar físicamente. Pero si no, si hay una pregunta oral, para... Vale, perfecto. Como vean ustedes. Bueno, yo incluir una indicación, por ser pesado. No es tanto una pregunta, sino por algo que han comentado antes sobre el clasismo que puede haber a la hora de los idiomas, sobre todo para gente con menos recursos para vender estos idiomas. Recomiendo muchísimo programas de voluntariado europeo, Cuerpo Europeo de Solidaridad, porque es que te vas sin ningún idioma. Yo, por ejemplo, me fui a Portugal 9 meses y volví con un C1 de portugués y con un B2 de inglés. Y es gratis, literalmente gratis, estos programas de movilidad, de voluntariado, y son súper recomendables, tanto para lo que se llama el espíritu europeo, como para desenvolverte fuera y como para manifestar este interés por la Unión Europea que habéis dicho. Por lo que simplemente recomendar mucho a todo el mundo que
que participen en esto porque se pierde un montón de dinero de proyectos que no salen adelante por falta de gente interesada en participar y de aplicaciones. Mañana justamente va a venir Lucía, que es una chica que está haciendo el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es experta también en temas de Erasmus, a contarnos un poco. Así que muy interesante ese matiz y aprovecho para indicaros para la reunión de mañana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si no, leemos las últimas preguntas que nos han llegado por WhatsApp para tampoco, porque bueno, imaginamos, Karin, que tampoco tendrás cosas que hacer y bueno, una vida. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. Perfecto. Espera, que inicio vídeo, que a Vale. ver si me funciona la cámara. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues si me oís me conformo con eso. Vale, en el caso de haber hecho o sea, ¿se cuenta como puntos o como un plus más, como algo en lo que se fijen los reclutadores de becarios y todo eso, el haber participado en algún evento internacional a pesar de que no esté financiado por la Unión Europea ni por el Parlamento Europeo? ¿Cómo ves tú el futuro de la Unión Europea de aquí a 20, 30, 40 años? Esto es un poco de predecir. Bueno, pues lo de predecir siempre es un poquitito, bueno, nunca de dar un poco la visión de cada uno. ¿Y cómo crees tú que va a estar la Unión Europea de aquí a 30 años? ¿Crees que va a haber más países, menos países? ¿Va a haber algún Brexit nuevo? Y esta pregunta no es directamente relacionada con la Unión Europea, pero como sé que aquí hay muchísima gente que viene del mundo de las relaciones internacionales y que está en primero o segundo de carrera, por supuesto hay gente que no, pero hay muchísima gente que viene de ese mundo, ¿qué consejo les darías tú a esa gente que está empezando relaciones internacionales? Y así que no es directamente relacionado con la Unión Europea, así que, bueno, pero me parece una pregunta, la verdad, cuanto menos interesante para esa gente que está empezando relaciones internacionales. ¿Y qué consejo le darías tú para moverse o para que hagan cuando acaban la carrera, o sea, cuando dejan lo que es la etapa más formativa de la carrera, cuando vuelven a casa? ¿Qué les recomendarías tú para un poco aprovechar la carrera en sí? Ya que sé que tú has también estudiado relaciones internacionales, entonces quizás pueda dar algún punto de vista sobre el tema. Y muchas gracias. A ti y a la gente que ha hecho las preguntas. A ver, empiezo con la primera. El tema del futuro de la UE, a ver, siempre es muy complicado en política predecir y de hecho a mí no me gusta nada jugar a ese juego de predecir, pero sí que es verdad que siempre podemos plantear diferentes escenarios posibles. Es cierto que ahora con la pandemia esto ha cambiado todo. O sea, literalmente el tablero de juego que teníamos se le da la vuelta y las piezas, muchas aún están determinándose por ver cómo caen y qué jugador acaba en qué posición, qué país acaba en qué parte del tablero y demás. Y puede que esto no lo tengamos del todo, el tablero nuevo establecido hasta dentro de un año o dos, según lo que dure la pandemia y según cómo acaba afectando en mayor o menor medida a los diferentes países. Y a los diferentes eventos políticos, claro, que eso conlleve. Porque, por ejemplo, me he puesto una cosa muy interesante, y esto en parte responde a la pregunta, y es que durante estos meses de pandemia, sobre todo en los momentos más críticos de abril y, sobre todo abril, diría yo, abril y mayo, mitad de mayo, vimos cómo los partidos que estaban en auge, los partidos de extrema derecha, sobre todo, que estaban en auge en las encuestas electorales, de la Unión Europea me refiero, empezaron a caer. Empezaron a caer porque no supieron encontrar una posición, no supieron encontrar un discurso que vender, porque lo que ocurre al final a nivel sociológico es que cuando tenemos una gran crisis, de golpe a ti se te quita todo el euroescepticismo, a ti se te quita todo el anti-establishment y tú quieres que el partido que ha gobernado mucho tiempo lo siga haciendo. Eso ha pasado en Italia, en las encuestas, ha pasado en Países Bajos, ha pasado en Francia, ha pasado en España. Entonces, algo que se ha visto y que, insisto, está por determinarse si esto se perpetúa o no. Y si esto también se extiende más allá de la Unión Europea, porque el futuro de la Unión Europea no solo depende de lo que pase dentro de ella, sino también lo que pase fuera y cómo se le condicione. Entonces, posibles escenarios, bueno, pues muy simple. Uno que salga o más unida y nos movamos a una federalización, o que se acabe disolviendo, aunque esto con este escenario actual, yo personalmente, que ya me lo estoy jugando, y esto es opinión personal, yo lo veo complicado. Y esto también viene en relación de la pregunta que has hecho de ¿habrá un futuro Brexit? ¿Qué es lo que puede hacer que la Unión Europea se acabe disolviendo? Yo lo dudo mucho porque si os dais cuenta, los analistas, los diferentes análisis que están saliendo tras el Brexit desde 2016, desde la votación del referéndum el 23 de junio de 2016,
los partidos al principio, los escépticos, empezaron a utilizar mucho el tema del Brexit para motivar el Italexit, el Spexit, el Frexit y Grexit y todo lo que cabe en Exit. Pero luego, según nos hemos ido acercando a las complicaciones reales del Brexit y a que a lo mejor, insisto, en menos de un mes nos damos cuenta que no hay acuerdo y que se han entregado 4 años de negociaciones para nada, que hay una de las partes que estaba motivando a que el resto saliera, que se ha violado el acuerdo y se lo quería saltar por las nubes, que tienes a Joe Biden, a lo mejor futuro presidente de Estados Unidos en noviembre, que está diciendo, oye, Reino Unido, cuidado con la frontera. Pues hombre, yo dudo que vaya a haber un nuevo Brexit, yo dudo que lo haya, y más aún en época de pandemia, donde muchos de los países necesitan recursos económicos, donde estás mejor dentro de un club que fuera. Si ya bastante incertidumbre hay, ahora mismo a Reino Unido se le junta todo. Se le junta la incertidumbre del Brexit, la incertidumbre de la pandemia. Es decir, todo mal, sinceramente. Para la gente, para el gobierno le puede venir bien, y esto es uno de los debates que hay, evidentemente, de nos da igual un no acuerdo porque podemos echar la culpa a la pandemia. Y aquí no hay Dios ni hay economista que te sepa decir los efectos económicos de la pandemia por un lado y el Brexit por otro. Está todo mezclado, está más que revuelto. Entonces es complicado, muy complicado determinar un futuro. A lo mejor, ya digo, en 1 o 2 años se puede ver un poquito más claro, pero estamos en ese momento, estamos en esa etapa de ver dónde va la Unión Europea. O sea, esta pregunta está bien planteada ahora, pero yo creo que no va a poder tener respuesta, al menos respuesta prematura, ya digo, hasta dentro de 1 o 2 años. Y ver qué otros factores lo condicionan. Pongamos un escenario muy simple que se me viene a la cabeza. Imagínate que se ha elegido Joe Biden, que parece que no es muy amigo de Boris Johnson. Boris Johnson se sale con el Brexit y no hay un acuerdo. Imaginaos que encima tenemos un problema por consecuencia en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Pues hombre, si le sale mal el Brexit al Reino Unido, yo no creo que haya ningún otro país que se quiera sumar. Yo no creo que haya ningún otro partido que tenga la valentía de decir, me voy a jugar mis encuestas a repetir algo que le ha salido mal a un país y que lo ha hundido encima tras la pandemia. Y seguimos en pandemia. No lo veo posible. Simplemente no lo veo factible en el plazo corto. Y respondiendo a otra pregunta de los consejos es, yo lo que hice, muy brevemente, yo estudié Relaciones Internacionales. Empecé en 2013, acabé en 2017. Yo lo que hice durante la carrera fue prácticamente todo menos estudiar, aunque queda muy raro decirlo así, pero dediqué mucho tiempo a actividades extrauniversitarias en organizaciones, tanto de la universidad como de fuera de la universidad. Esto me permitió aprender cosas que no están en los libros, evidentemente, aunque también son necesarias ellas, ojo, cuidado, no estoy aquí, no estoy queriendo poner unas cosas por encima de otras, pero sí que creo que todo es muy importante. Y al final yo cuando salí de la universidad, por haber tenido diferentes actividades en UNICEF, Amnistía, Helsinki España, que es otra ONG de allí, por haber transformado mi trabajo fin de grado en un libro que luego publiqué, presenté, por haber dado charlas a consecuencia del libro y entrevistas, pues hombre, todo eso suma. Entonces llegar con 22 años, habiendo acabado la carrera, tienes varios meses de prácticas en diferentes organizaciones como UNICEF y Amnistía, donde pude coordinar equipos de jóvenes a nivel nacional, desde la propia sede de Amnistía y UNICEF, pues hombre, da muchos puntos. Entonces, si estáis en relaciones internacionales, lo habitual es moverte también por embajadas, es moverte por diferentes organismos internacionales y moverse es la clave, moverse y no parar, y moverse con un camino más o menos decidido. O sea, si os das cuenta, mi primera etapa tras la universidad y durante la universidad estaba centrada en Naciones Unidas, sobre todo en el mundo de las ONGs. Luego quise cambiar un poco, me quemé, pero yo creo que como cuando somos jóvenes nos quemamos enseguida con un poquito de sol y queremos cambiar. Y ya quise cambiar un poco el panorama más político del Parlamento Europeo y ver un poco la política europea. Entonces, que sigáis más o menos un camino, pero que si no sabéis qué camino seguir, tiradle a todos los caminos. Y al final vais a poder descubrir ese que os guste y que no. Y como decía antes, todo suma. O sea, podéis hacer un montón de voluntariados durante la carrera, podéis hacerlo después de la carrera si no sabéis qué hacer. Mientras hacéis un máster, por si por cuestiones socioeconómicas tenéis que hacer un máster y no podéis tener un año sabático o unos meses sin hacer nada, pues mientras buscad unas prácticas, sean remuneradas o no. O sea, a veces hay que hacer también esfuerzos y es una putada que no sean remuneradas porque esto es otro debate, pero deberían serlas, evidentemente. Pero bueno, al final todo suma. Entonces, eso es lo que hice yo en mi caso. UNICEF, Amnistía, Helsinki España, ONGs, con mi TFG jugué, lo presenté en forma de libro. Ya digo, sobre todo siempre hay que intentar rascar de la mínima oportunidad que tengáis. Karim, por venirte y encontrar tiempo para dar
tu información que seguramente sea muy útil para todos nosotros. Como dices tú, siempre hay que probar con todo lo que tengas a tu disposición para saber lo que te gusta y a la vez y haciendo esto es más fácil encontrar lo que verdaderamente te gusta. Muchas gracias a vosotros, de verdad, en todo caso, por la oportunidad de estar aquí, por juntar a tanta gente tantos días, no solo hoy, para diferentes charlas muy interesantes por lo que he visto. Y nada, un placer, de verdad, un placer. Así que seguiremos viéndonos por aquí y sobre todo que sigáis con vuestra buena labor desde Equipo Eurocopa, porque de verdad yo creo que todos los que acabamos haciendo algo sobre la Unión Europea son cosas complementarias y todo cuenta. Cada acción yo creo que cuenta en positivo. Sí, la verdad que